No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa que se realiza en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y en estos espacios lo que buscamos es poder conversar con distintos referentes en distintos ámbitos de nuestra vida en el país respecto de la vivienda, sin duda, la casa, los barrios, finalmente la ciudad y desde ahí también respecto del país y nuestra convivencia actual. Hemos visto que en el último tiempo muchísimos municipios, comunas han estado con crisis en materia habitacional. Y es por ese motivo que en el programa de hoy buscamos conversar con justamente alguien que tiene vasta experiencia en materia de gestión municipal, específicamente además en temáticas de vivienda. Hablamos de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Muchísimas gracias por estar hoy día acá presente, que además es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, así que muchas gracias. Gracias, Sebastián, por la invitación y feliz aquí de estar colaborando en este proyecto que me parece muy interesante además, así que muchas gracias. Buenísimo. Una de las cosas que ha sido bien interesante en las conversaciones de este programa es poder conocer también la experiencia de quienes están sentados en esta mesa, de su aproximación hacia la casa. Entonces, Carolina, tú que has sido gerente de vivienda, de hecho en la municipalidad, después ya casi 12 años, ¿cierto?, de alcaldesa, ¿dónde comienza eso? ¿Cuáles son tus barrios de infancia, tu primera experiencia de hogar, de vivienda? ¿Qué es lo que recuerdas? Y cómo desde ahí se fue forjando también tu actual rol también de político que tenés. Sí, bueno, mi vida igual es una media vida loca, así como en mil cosas, pero también muy agradecida a la experiencia de vida que tuve, digamos, porque probablemente forja lo que uno es siempre en el futuro. Yo nací en Santiago, pero viví hasta los 5 años en Chillán, en la comuna de Chillán, porque mis papás vivían allá. Luego me vine a vivir a Santiago, porque mis papás se separaron y mi mamá se vino a vivir con nosotros, 2 hermanos. Se vino a ir a Santiago nuevamente hasta a la casa de mis abuelos. Así que yo viví de allegada con mi mamá y mi hermano en la casa de mis abuelos, donde además vivimos muchas veces con primos, con familiares. Claro, la suerte es que era una casa grande donde obviamente cabíamos hartos, pero también el tema de la convivencia, de compartir espacios. Agradezco infinitamente haber podido vivir con mis abuelos porque fue una gran experiencia de vida. Y me crié en las calles de ahí de Las Violetas, con Suecia, en la comuna de Providencia. Me crié ahí con muchos vecinos, amigos, jugábamos en la calle. Es súper residencial esa zona. Súper residencial en esa época, jugábamos en la calle. Todo el día nos pasábamos en la calle jugando con los vecinos, andando en bicicleta, compartiendo con muchos vecinos. Además habían hartos niños, entonces teníamos ahí, hacíamos competencias, jugábamos, peleábamos, hacíamos de todo. Un poco de política también en la época de las protestas. Mi abuelo era muy político, así que también ahí participamos en algunas cosas. Pero una vida de barrio bien común, digamos, donde crecí en el puente Pedro Valdivia, subiendo el puente en la bicicleta y como muy caminable también. En esa época en la Plaza Pedro Valdivia había un cine, entonces íbamos al cine como gran cosa, Valdivia, con claro. Mi abuela, con mi abuelo, era como la tremenda experiencia. Y también me crié mucho recorriendo, porque mis otros abuelos vivían en la Plaza Italia, al lado ahí en Juana del Estonac, en unos departamentos muy antiguos que eran en su tiempo fueron viviendas sociales, que son ahí en Seminario, en todos esos barrios. Así que también había mucho que compartir, eran los abuelos paternos y con ellos también pasábamos hartas veces porque eran los papás de mi papá, entonces también íbamos mucho de visita para allá y también hicimos hartos amigos por ahí, así que... ¿Y en qué momento te encuentras con la política, por decirlo así? Bueno, mi abuelo era muy político, era militante de partido, así que con él me fui involucrando. A mí la política siempre me gustó, era una inquietud, en el colegio me gustaba, educación cívica, siempre estuve metida y en el colegio me tocó vivir además la dictadura. Yo nací el año 73 y finalmente en segundo medio
me tocó vivir el plebiscito y después, obviamente, el retorno a la democracia cuando entré a la universidad. Yo entré a la universidad el año 92, por lo tanto, todo este proceso, digamos, de adolescencia y obviamente mi época universitaria la viví en esta transición también a la democracia. Me gustaba la política desde siempre, me metía en temas políticos permanentemente y me tocó también convivir con personas como don Patricio Elwin, que era militante del partido, digamos, en Providencia. Lo conocí ahí cuando todavía no era presidente, o sea, no se sabía que iba a ser presidente. Y ahí también me tocó conocer, bueno, a Gutemer Martínez, Soledad Alvear. Ellos eran de Ñuñoa, pero que eran parte de una misma distrito, entonces participábamos en reuniones juntos, etcétera. Así que ahí me fui involucrando en la política de muy tempranamente, en la comuna de Providencia, mucho más en lo territorial que en lo universitario. Yo creo que eso me marcó también. Yo siempre hice mucha política desde lo territorial. Y en esa época el distrito era grande, era Providencia, Ñuñoa, después pasó a ser Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina, Las Condes, claro. Vitacura, era un distrito grande. Ahí me tocó empezar a moverme en otros distritos. Fui a Peñalolén muchas veces en mi época universitaria por estar conectada por este tema. Y ahí llegas entonces a trabajar cuando Claudio Rego estaba de alcalde en Peñalolén, claro. ¿Cierto? Yo primero fui concejala de Providencia durante 3 periodos, desde el año 2000 al 2012, y el 2004 Claudio Rego electo alcalde de Peñalolén y me invita, yo venía trabajando en temas de municipales a través del tema de la OTCA, que era, y también había trabajado en el partido y otras cosas, y Claudio me dice, mira, te quiero invitar, yo sé que tú trabajas en el tema municipal, que es un tema que te gusta, bueno, yo era concejala, me dice, quiero que te venga a trabajar conmigo a Peñalolén, y ahí mi primera tarea fue nada más y nada menos que me encomendó hacerme cargo de la coordinación desde el gabinete del alcalde del traslado de la toma Nasur, porque se estaban construyendo las viviendas donde los vecinos de esa toma se iban a ir a vivir, y me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese terreno? ¿Qué va a pasar con el terreno? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Quién va a trasladar a estas familias? ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera. Esto hay que coordinarlo con el ministerio, con un montón de actores, y me pide que me haga cargo de la coordinación del traslado de la toma. Algo facilito en el fondo. Sí, claro, una pega súper simple. Pero es súper interesante tocar ese punto. Estamos conversando con Carolina Leitao, porque hoy día efectivamente el tema tomas, el tema campamentos, el tema asentamientos informales y todo lo que eso significa, ¿verdad? La crisis de vivienda detrás, pero también problemáticas de seguridad, etcétera, es algo que está muy fuerte en la agenda. Y efectivamente lo que sucede en el caso que tú estás contando de la toma en Nasur es un proyecto altamente complejo de trabajo en materia social, en materia de vivienda, probablemente en materia de infraestructura, en materia de dominio, ¿cierto? del terreno propiamente tal, de inversión. Entonces, ¿qué pautas podrías hoy día, sabiendo que es un fenómeno distinto, ¿verdad? Hay otra realidad que se está viendo probablemente actualmente, pero qué pautas podrías dar en la actualidad a la luz de lo que te tocó vivir gerenteando todo ese proceso? Mira, yo creo que hay varios aprendizajes. El primero, y yo creo que eso fue un proceso que inició Claudio y que a mí me tocó aprenderlo en el camino también, porque lo hemos vivido en otras experiencias. Él tuvo una conversación cuando todavía estaba vivo don Fernando Castillo, exalcalde de La Reina, pero además un gran urbanista, y por lo tanto él conversó con él respecto de este tema, de qué hacer en este terreno, que era en esa época era de un privado además, qué había que hacer para terminar la toma y que no volviera a ser otra toma, ¿ya? Claro. Y cómo qué hacer. Y el mensaje de él y la enseñanza era que decía, mira, cuando un lugar se transforma en un espacio de todos, la gente no se los vuelve a tomar. Y ahí surgió un poco la idea de que esto se transformara en un parque, en un lugar de uso público. Hoy día es un parque deportivo, tiene un parque de recreacional, está el parque ceremonial de pueblo originario, o sea, como transformarlo en un espacio público. No que fuera a ser vivienda o viviendas de privado, etcétera, sino que más bien cómo el Estado podía transformar este espacio y tampoco dar la señal de que yo me tomo un terreno, el Estado lo va a comprar y me va a construir vivienda ahí. Por lo tanto, era un lugar que requería de transformarse en un espacio público. Y el segundo aprendizaje también importante es que yo me tuve que hacer cargo de un proceso en el cual había una cantidad de familias, que eran alrededor de 1.700, que tenían solución. Pero resulta que había, en el transcurso entre que se dio la solución, se entregaron los subsidios, se construyeron las viviendas, llegaron a vivir nuevas familias
que no tenían solución. Entonces también fue un aprendizaje el hecho de que luego que se trasladaron las familias que tenían solución a los distintos lugares que tenían, en distintos barrios de Peñalolén, de La Florida y otros que tenían subsidio, que tenían que irse a buscar fuera, digamos, que tenían que salir a buscar. Luego de eso, tuvimos un trabajo con las familias que quedaron en un campamento transitorio. Lo que hicimos fue reagrupar a las familias que quedaron para despejar una buena parte del terreno, deshabilitar los terrenos de las familias que se habían trasladado y para darle condiciones de habitabilidad, de dignidad a las personas que quedaban, que no quedaran en un terreno que estuviera indigno, digamos, por las instalaciones, por muchas cosas en el traslado, quedaban casas destruidas, etcétera. Se les trasladó a un campamento transitorio, alrededor de 350 familias se trasladaron a un campamento transitorio. Con ello fuimos trabajando distintos proyectos habitacionales a lo largo del tiempo hasta terminar. Yo diría hace muy poco tiempo terminó que la última familia de ese lugar se trasladó a su vivienda definitiva. Y entonces ahí hay un aprendizaje también de cómo estos son procesos que hay que trabajar con la familia, que hay que, una vez que se desocupa un terreno, tiene que transformarse en un espacio público. De hecho, ahí se generó este presupuesto del Ministerio de Vivienda para habilitación de terrenos, después de que fueran una toma, se transformaran en espacio público, y para eso había que tener presupuesto de poder hacer un proyecto. Nosotros tenemos 3 etapas de parque, ya vamos en la segunda y nos falta la tercera parte para habilitar lo que queda del parque, que tenemos un proyecto deportivo recreacional bien bonito, digamos, en ese lugar, que se ha atrasado por los costos de la pandemia, que aumentaron los costos, etcétera, pero estamos en eso con el ministerio. Y por lo tanto, y ese terreno se transformó en área verde, digamos, en equipamiento y área verde. Ya dejó de ser un terreno útil para construir vivienda. Y son súper buenas pautas las que mencionas. Quiero volver a destacarlas únicamente. Hay un punto importante que es lo que viene después con ese terreno, porque efectivamente las tomas, los asentamientos informales son también como la punta de un iceberg. O sea, tú no sacas nada con sacar la punta del iceberg, esa punta vuelve a reflotar. Y es lo que ha pasado en los últimos 15 años en Chile, ¿cierto? Con miles de campamentos. Y por lo tanto, lo que viene después en ese terreno es bien clave, y qué importante el consejo que da justamente Fernando Castillo Velasco al plantear que se transforme en un espacio de todo, ¿cierto? Un espacio público. Un segundo punto es que existan soluciones. Tú decías, habían 1.700 familias que tenían algún tipo de solución en camino. Para eso se requiere un nivel de producción de solución habitacional que probablemente es más alto de los que tenemos hoy día. En ese tiempo, si no me equivoco, debíamos haber estado en cerca de 80.000 viviendas anuales de viviendas sociales por esa fecha. Y hay un tercer elemento que tú mencionas, que es la idea de un espacio transitorio, una suerte, llamémosle como una sala de espera, en el fondo, donde las familias pueden ir a organizarse para dar una solución de inmediato, ¿cierto? Y un espacio además que está controlado, que tiene servicios básicos, entre otras cosas. Tengo una pregunta, que todo esto se puede hacer, pero también en la medida que haya una gobernanza, una cadena de mando incluso clara, que pueda hacer intervenciones integrales, multisectoriales, y eso hoy día se ve cada vez más difícil, digamos. Entonces, ¿qué pauta hubo ahí que se logró? Aquí se requieren varias cosas. Lo primero es el liderazgo de quien quiere implementar una solución, porque hay tareas difíciles hay decisiones difíciles de tomar y a veces no son muy populares. Yo creo que lo primero que hay que convencerse es que los campamentos no son lugares románticos para vivir, o sea, como que de repente se establece una cosa media romántica, por hasta una teleserie, y entonces le dio como un tema. De hecho, a los dirigentes de ahí no les gustaba para nada la teleserie, porque les ponía como un poco de esta cosa media romántica del campamento. La verdad es que el campamento es un lugar muy indigno, porque estas tomas terminan siendo un espacio donde el Estado no llega con sus servicios. De hecho, no se puede llegar con servicios. Hay un tema legal de por medio. Siempre nos complicaba esto, que cómo lo hacemos, porque no podemos hacer una ficha de protección social, un registro social de hogar en un campamento, porque es un lugar irregular en una toma. Pero también porque hay los temas de delincuencia, y porque muchas veces los que no les gusta que el Estado intervenga eligen estos lugares para vivir. Entonces se transforma en un lugar que no es apto ni para los niños, que no es digno para vivir, que no tiene servicios básicos, y que también se presta para el negocio de muchos inescrupulosos que lucran con las carencias de las personas y con las reales necesidades. O sea, mucha gente que vive ahí tiene una carencia real de vivienda, pero también hay otros que lucran y que de alguna manera se aprovechan del sistema para obtener una vivienda y tratan de saltarse la fila de un sistema que debiera funcionar.
Yo he conversado harto este tema con el Ministerio porque creo que en la medida que los sistemas de vivienda funcionan y que tenemos alternativas de vivienda, arriendo, cosas que son transitorias, otras que son definitivas, no podemos ofrecerle a las personas solo la vivienda propia definitiva. Yo creo que eso es un gran error desde el punto de vista del Estado, porque en la práctica generamos una demanda infinita, además. Aquí hay familias que cambian. Este sistema tiene que ser dinámico. Hay familias, los jóvenes se casan, tienen hijos, después vienen las personas mayores, se van los hijos, necesitan viviendas que ya no es en el 5º piso, que es en el primero, que debiera ser un sistema muy dinámico de vivienda. Y el que quiere optar a su vivienda propia definitiva, tener otro mecanismo y otra fórmula. Es distinto cuando los jóvenes están partiendo, cuando una familia ya tiene un empleo más definitivo, digamos, más fijo, etcétera. Entonces, o que una pareja de adultos mayores. O una pareja de adultos mayores. Entonces, nuestro sistema es poco flexible. Y creo que hemos aprendido poco de eso. Este tema también de las familias que pueden poner dinero para su vivienda. Y hoy día se transforma en que, como dicen los propios allegados, son muy pobres para el banco y muy ricos para el servio. Y eso es verdad. Hay familias que pueden pagar un arriendo y hoy día no pagan nada. Entonces está la vivienda sin deuda versus el crédito hipotecario. Y hay familias que no caben en ninguno de los dos. Entonces, estamos generando también un sistema que tiene que ser más flexible. Se hizo ahora este sistema de arriendo, que el subsidio de arriendo no existía. Creo que es una buena fórmula también. Pero también el mercado de vivienda social. Hoy día tú le entregas una vivienda social a una persona y se transforma en un negocio. La vivienda que costaba, o sea, las familias de la toma Nasur, que se fueron hoy día, esas familias hoy día, cuando lo venden, no hay nadie con subsidio que se los pueda comprar. Porque ya no vale 15 millones de pesos, ya vale 40, 60, 80 millones de pesos por la ubicación, por todo. Entonces, también el sistema de vivienda debiera permitir que el que quiera comprar una vivienda con subsidio, las viviendas que se entregaron con subsidio no son para un negocio, son para vivir, son para entregarle dignidad a una familia. Bueno, debieran entrar en el mercado de vivienda de esos sociales, no en el mercado inmobiliario, ¿me entiendes? Salvo que tú lo hayas comprado con crédito hipotecario y hayas pagado por tu vivienda. Pero aquellas viviendas básicas sin deuda debieran estar en el mercado solo de vivienda social y la persona poder venderla con un plus, obviamente que tienen mayor valor, la gente le hace arreglos, etcétera, pero cierto margen. Y después de eso, la persona poder cambiarse de barrio, además, obvio, si las familias tienen todo el derecho a progresar, a salir adelante y por supuesto también cambian sus estructuras, las familias se divorcian, se separan, también pasa, aunque no lo queramos. Bueno, de hecho, yo le digo las 4D, porque hoy día la demanda habitacional es una demanda que es distinta a la de antes, es diversa, y es también dinámica, que sí, son los elementos que tú totalmente de acuerdo. Mencionas. Y efectivamente, por lo tanto, requiere soluciones que sean un sistema dinámico, que sean soluciones diversas también, y que se adapten, porque no podemos tener las mismas soluciones de hace 20 años, ¿verdad? Y entrando y yendo directamente al tema de lo transitorio, uno de los planteamientos es, bueno, ¿por qué no hacer un plan de emergencia transitoria, por decirlo así, ¿cierto? O sea, que efectivamente aquellas familias que están viviendo en asentamientos informales y que quieren una solución habitacional, si no es transitorio, yo digo, no es campamento, ¿ya? El campamento se define porque es algo transitorio. El que se quiere quedar en ese lugar y se construye sobre radial es otra cosa. Y por lo tanto, para esas familias que quieren organizarse, que quieren una solución más formal, ¿tú crees que es posible hacer un plan de barrios transitorios o algo por el estilo? Yo creo que es absolutamente, y además a mí me pasa que cuando el Estado no interviene, siempre hay un particular que lucra con esa necesidad y que se hace rico, además, a costa de algo que el Estado podría perfectamente proveer. A mí me tocó ver en algunos viajes que he hecho en Alemania, me tocó ver viviendas que son para migrantes, por ejemplo, y que son transitorias, pues a la medida que el migrante encuentra trabajo, regulariza su situación, porque ya está ahí. O sea, es como decir, no, mira, ellos no existen. Entonces no tenemos ni una solución para ellos porque no existen. Es como, no quiero ver, es como cuando uno decía, cuando chico decía, no. Igual, es como que el Estado estuviera haciendo esto. No existen, no los veo. Y están. Y son familias, tienen niños, viven en condiciones, o sea, hay un tema de dignidad humana. Independientemente de que sean chilenos, extranjeros, lo que sea, hay una familia de por medio. Entonces, uno dice, lo mismo pasa con las familias chilenas. Hay muchos casos, yo recibo audiencias todos los días jueves, y me pasa a veces que personas
que ya son personas más mayores, etcétera, tienen, no sé, tuvieron una vivienda hace muchos años atrás, ya no pueden postular al sistema de vivienda porque tienen una marca, etcétera, pero esa vivienda ya la perdieron, etcétera. Y yo le digo, mira, el Estado no tiene solución para usted. Y es dramático, porque dice, bueno, pero ¿qué hago? Me tengo que ir, ya no me reciben en la casa donde estoy, ya no tengo cómo pagar un arriendo porque la pensión es muy baja. Entonces, bueno, ¿qué le digo yo a esa persona? ¿Cómo resuelvo o cómo le ayudo a resolver su problema? Porque de verdad es una persona que ya no puede trabajar, que vive de una pensión, que el arriendo le sale muy caro. Tenemos que tener algo. No le digo que las cosas las demos gratis. Yo siempre digo, la gente está dispuesta a pagar por algo, pero que sea coherente con su condición de vida, con el ingreso que tiene. Exactamente. Hay residencias, yo he visto en regiones residencias para personas mayores, que son de una vida. Claro, en Santiago es más complejo porque a veces faltan lugares, pero yo creo que hay que habilitarlo, hay que hacerlo, hay que incidir. Cuando se hace un proyecto hay que tener proyectos que sean flexibles, que sean algunos dinámicos, que algunos sean para viviendas transitorias, otros para viviendas definitivas. O sea, yo creo que nuestro mercado, yo creo que hay mercado para eso. Lo que pasa es que hay que generar incentivos para que se construyan ese tipo de viviendas que sean dinámicas y que se puedan, incluso la remodelación urbana es un tema. Alcaldesa, vaya a cumplir 12 años, ¿cierto? Sí. Como alcaldesa. Y antes también en el municipio. Al cabo de estos 12 años en ese rol de autoridad, ¿cuáles son las principales, tal vez, lecciones que podrías sacar? Sobre todo hoy día que, bueno, estamos en un periodo electoral, no vas a la reelección, evidentemente, por periodo, ¿cierto? Entonces, para todas esas autoridades nuevas que llegarán, ¿cuáles son esas lecciones que les podrías dar? Sí, mira, yo te voy a contar algo que es muy personal, pero lo conocen mucha gente. Yo cuando tomé la decisión de irme a Peñalolén y cuando Claudio en el fondo vimos, oye, se necesita un recambio, uno toma una decisión, ¿cierto? De dónde me quedo haciendo política. Yo te comenté, yo era concejala de Providencia, me podría haber quedado ahí y haber dicho, bueno, alguna vez y haber seguido la carrera política en Providencia. Y yo tomé esta decisión de alguna manera. Hay un hecho en mi vida que marca probablemente una reflexión, no es que ese día tomé la decisión, pero que me permitió reflexionar respecto de mi futuro político de qué hacer. Y es que yo iba con mi hija por Avenida Grecia en mi auto, ella me acompañaba mucho, mi hija mayor, a Peñalolén a trabajar. Muchas veces me tocaba trabajar fines de semana, etcétera. Tú sabes que la vida es intensa y trabajar con Claudio Rego también era muy intenso. Y la pega que yo tenía de vivienda también lo era. Y íbamos en el auto y ella me dice, nosotros vivimos en Providencia, yo hasta el día de hoy, como digo, duermo en Providencia y vivo en Peñalolén, porque ahí está mi cama, pero la verdad es que poco la veo, pero ahí está mi familia también. Y cuando íbamos en el auto, mi hija me dice, mamá, ¿por qué Peñalolén es más café que Providencia? Y yo creo que esa pregunta que ella me hizo me hace reflexionar a mí hasta el día de hoy. Me dice, ¿valió la pena el esfuerzo? Todo lo que he entregado, lo que he dejado, la misma vida que ellas he dejado de entregarle a ellas, porque he dejado muchas cosas familiares, mi marido, digamos, como pareja, la vida de pareja, tantas cosas que uno sacrifica, y yo digo, ha valido absolutamente la pena. Entonces, para los que vienen, mi reflexión es, tienen que estar dispuestos a dejarlo todo, porque es mucho el trabajo que hay que hacer. O sea, hay que sacrificar harto de lo personal para querer hacer algo así, porque Peñalolén es una comuna compleja, es una comuna que tiene nuevos problemas. Los problemas que tuvo Claudio cuando llegó alcalde no son los que tengo yo hoy día, son otros, son nuevos. Hay unos que se han mantenido en el tiempo, pero la mayoría de ellos han cambiado. Hay harto que hacer. Segundo, las brechas de inequidad todavía están muy presentes en nuestra sociedad. O sea, yo de verdad a veces me da pena cuando yo voy a una plaza del sector oriente y veo que un juego que se instala en una de esas plazas vale lo que yo me puedo gastar en construir una plaza en nuestra comuna. Entonces he hecho grandes esfuerzos por generar proyectos de inversión y hemos hecho grandes cambios que le han cambiado la cara a muchos barrios, pero así todo falta tanto. Cuando la gente ve la calidad de las calles, de las veredas, de tanto, es porque las brechas de inequidad todavía persisten de manera muy brutal. Y a pesar de que Peñalolén es una comuna que ha crecido y que tiene nuevos vecinos con nuevas condiciones de vida, bueno, también esos vecinos quieren y requieren del servicio municipal. Pero yo a las personas que vienen les digo, mira, aquí esto es gestión. Hay que gestionar proyectos. Uno no se puede quedar sentado esperando que las cosas lleguen. Nosotros hemos
casi triplicado el presupuesto municipal en base a postulación de proyectos de FNDR y de todos los demás proyectos nacionales, internacionales, fondos por aquí, por allá, para generar inversión. Segundo, hay que dejarlo todo, o sea, hay que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Y tercero, que nunca se olviden, es que uno no hace política solo desde la experiencia personal, como yo te decía, no, esto no es solo de donde yo vivo, uno tiene que hacer política desde la empatía. Yo no, no sé, si tú tienes que hacer una política sobre discapacidad, no vas a que tenga discapacidad un pariente tuyo, un hijo o tu pareja que tenga discapacidad para ser empático con las personas que tienen discapacidad. Lo que hay que hacer mucho es escuchar. Yo atiendo público, voy al barrio, tengo reuniones con los vecinos y creo que con eso uno le permite tener y generar empatía para generar soluciones, proyectos a los problemas, porque no basta con vivirlo. Y como uno, si yo no vivo, además si yo viviera en este lado, me van a decir, pero que usted vive en este barrio y no vive en este otro. Entonces, la empatía se genera escuchando, conviviendo con las personas en su día a día y empatizando con sus problemas más cotidianos. Y en el tema de seguridad lo hemos visto. O sea, yo a veces veo alcaldes que opinan cosas y yo digo, claro, pero es distinto hablar desde el espacio donde uno duerme tranquilamente y no escucha o fuegos artificiales o disparos o balazos toda la noche, a cuando uno dice, oye, hay personas que no pueden dormir. Y yo no voy a descansar hasta lograr que esas personas también puedan dormir tranquilas, igual como muchas otras lo pueden hacer en muchos barrios de nuestra ciudad. Alcaldesa, vamos terminando esta conversación. Regálenos una primicia. ¿Viene algún tipo de proyecto político electoral en los próximos meses o no? Queda mucho tiempo todavía. Mira, oye, este país nos ha demostrado que en un año pueden pasar muchas cosas. Lo único que te puedo decir es que creo, por lo que me gusta, dice que el que nace chicharra muere cantando y por lo tanto, al menos no tengo ninguna intención de jubilarme en política todavía. Así bien, que con eso, se vienen cositas. Con eso nos quedamos tranquilos. Y muchas gracias por la conversación, sobre todo porque hablamos de temas súper interesantes, sobre todo en el plano de la vivienda, de los barrios, de las comunas. Y una cosa es que uno lo puede plantear, ¿cierto? Desde una corporación o desde un estudio, desde una idea. Otra cosa es cuando alguien que ha estado 12 años justamente en gestión y gestión de proyectos complejos lo dice y muestra que efectivamente se pueden hacer las cosas. Así que muchísimas gracias por la conversación. Gracias a usted, y lo único que te puedo decir es que haciendo esta pega he trabajado muchísimo, pero he sido intensamente y muy feliz. Y eso me reconforta, pero también me anima a seguir haciendo más cosas. Se nota, se nota. Muchas gracias. Chao. Gracias. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.